ayuntamiento era el dañado ayuntamiento era el incesto, el adulterio y el sacrilegio, ¿ya? ¿Qué son cada uno? Obviamente, esto se denominaba la prole defectuosa, ¿ya? Estos hijos tenían menos derechos que los hijos ilegítimos. El hijo ilegítimo era el no reconocido. Sin embargo, ya, ¿quién era el incesto? Cuando el hermano dejaba embarazada a la hermana. El sacrilegio, cuando el sacerdote faltaba a su voto de castidad y dejaba embarazada a las muchachitas. Y el adulterio, obviamente, cuando el buen padre de familia tenía hijos por fuera del matrimonio. O sea, aquí no se condenaba a estas personas, al adúltero, al sacerdote o al incestuoso, no se condenaba a él por haber violado la libertad sexual de la mujer, sino que condenaba a los hijos a no tener padres. Porque era así, estos hijos no podían ser reconocidos ni siquiera por la madre. Y bueno, finalmente, en el año 1935, recién esto se modificó y digamos, pasaron a ser hijos naturales, por así decirlo, ¿ya? Y recientemente, ya hace más de 20 años, en el año 98, es que nuestra legislación ya no contempla los hijos ilegítimos o naturales, son todos hijos y tienen la misma calidad. Eso era. Franco, adelante, por favor. Muchas gracias por el tema ahí de esa figura bastante interesante e histórica, por lo demás, que creo que era de correcta aplicación en Chile y digamos, en ese Chile colonial y que es bastante interesante de traerlo a colación para saber cómo era la vida social en ese momento. Luego de eso, bueno, lo que estaba hablando efectivamente está en el 964, el artículo 964 del Código Civil, que afecta solamente al condenado a suceder a la persona con quien delinquió y no a otra persona, y efectivamente habíamos hablado del tema de que había que mediar una condena judicial, ¿no? Que era como lo más importante, adecuándolo al tiempo de ahora. La incapacidad del confesor está en el artículo 965, no sé si alguien tiene el 965, si lo puede leer. Sí, por testamento otorgado durante la última enfermedad, no puede recibir herencia o legado alguno, ni aun como albacea fiduciario, el eclesiástico que hubiere confesado al difunto durante la misma enfermedad o habitualmente en los 2 últimos años anteriores al testamento, ni la orden, convento o cofradía de que sea miembro el eclesiástico, ni sus deudos por consanguinidad o afinidad hasta el 3er grado inclusive. Pero esta incapacidad no comprenderá a la iglesia parroquial del testador, ni recaerá sobre la porción de bienes que el dicho eclesiástico o sus deudos habrían heredado ab intestato si no hubiese habido testamento. Ya, gracias. Bueno, la idea aquí, no voy a entrar mucho más en detalle, pero la norma es bastante extensa e incluso hace digamos, una no comprensión o una excepción a la misma regla que establece, ¿no? Que está en el inciso segundo, ¿no? Pero para más detalle, en cuanto a la incapacidad del confesor, podemos decir que el testamento debe ser otorgado durante la última enfermedad, o sea, básicamente la que ocasiona la muerte del testador, y hablando digamos, de la sucesión testada. Y a eso hace excepción básicamente el inciso 2 del 965, que dice que no comprende la iglesia parroquial del testador ni recae sobre la porción de bienes que el dicho eclesiástico sus deudos habrían heredado ad intestato. Ya, eso como que se entiende, como que no aplicaría en ad intestato. El eclesiástico debe haber confesado al testador durante la última enfermedad o habitualmente durante los 2 años anteriores al testamento. Igual esta regla se impone lógico para que el confesor no saque provecho económico de aquello, ¿no? De esa idea como que nos da. En cuanto a lo que habíamos dicho de la sucesión ad intestato, que no se aplica,
esta incapacidad se hace extensiva a la orden, convento o cofradía a que pertenezca el confesor, pero no comprende la iglesia parroquial del testador. La iglesia parroquial de este testador es interesante abordarla desde la perspectiva también que el testador puede disponer en el testamento de una disposición en cuanto al beneficio de los pobres, ¿no? Y que se va a entender pobres, básicamente también los que pertenezcan a la parroquia del testador. Entonces también es interesante verlo de la figura como lo dominan. En cuanto a la incapacidad del funcionario que autoriza el testamento, testigo y parientes suyos, el 1061 no vale disposición alguna testamentaria en favor del escribano que autorizar el testamento o del funcionario que haga las veces de tal o del cónyuge. El escribano, funcionario, tienen que hacerse valer como funcionarios de la notaría, ¿no? Esa es como la idea actual, ¿no? Claro, o cualquiera de los descendientes, hermanos, cuñados, empleados, asalariados del mismo. Indignidades para suceder. No sé si tú nos podías apoyar con la lectura, Gloria, aquí en la diapo. Yo la voy a agrandar un poco. Espera un poquito. Dale. Ya. Indignidades para suceder. La indignidad es una sanción que consiste en excluir de la sucesión a un asignatario como consecuencia de haber cometido actos que importan un grave atentado contra el difunto o un serio olvido de sus deberes para con éste. Tiene estrecho parentesco con el desheredamiento, ya que las causales coinciden en gran parte. Artículo 1207. En ambos casos se ve privado el sucesor de la asignación por la ejecución de actos que significan un atentado contra el causante. Difieren porque la indignidad está establecida por la ley, mientras que el desheredamiento tiene su origen en el testamento. No sé si nos podéis apoyar con el artículo 1207. 1207. 1207. Desheredamiento es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima. No valdrá el desheredamiento que no se conformare a las reglas que en este artículo se expresan. Sigue hablando, en el 1208. 1208. Un descendiente no puede ser desheredado sino por alguna de las causas siguientes. Primero, por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes. Segundo, por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución, pudiendo. Tercero, por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar. Cuarto, por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo. Quinto, por haber cometido un delito que merezca pena aflictiva, o por haberse abandonado a los vicios o ejercido granjerías infames, a menos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del desheredado. Los ascendientes y el cónyuge podrán ser desheredados por cualquiera de las tres primeras causas. Aquí abro un comentario entre todos los que están presentes, si les parece interesante, digamos, la disposición testamentaria en este sentido como un desheredamiento, a qué atiende, digamos, una injuria grave, o cuál opinión les cabe en cuanto a las causales que puede, digamos, una persona ser legitimario, ¿no? Y ser desheredado igual. Claro. Es como... Bueno, en el desheredamiento, el que ejerce la acción es el testador. Exacto. En cambio, en las indignidades son los propios herederos, los que excluyen a otro heredero de su calidad. Exacto. Pero lo interesante es por qué coinciden. Esa es la pregunta. Básicamente, porque finalmente lo que estábamos hablando un poco, el tema de la indignidad como una sanción que consiste en excluir de la sucesión a un asignatario en sí, ¿no? Pero ¿por qué concluyen que tiene un estrecho parentesco con el desheredamiento? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué coinciden? ¿No? ¿Cuál es la indignidad en sí? ¿No? Se entiende que hay una conducta de la persona que
que va a ser legitimario, que es contraria, digamos, a ciertos, no sé, lineamientos que puede tener, digamos, el causante, por ejemplo, no haberlo socorrido. Igual se puede Claro, entender que hay ahí es grave. alguna conducta atentatoria contra el causante. Por ejemplo, bueno, hay otras causas que, por ejemplo, haberse valido de todas las fuerzas que van a constituir también otro tipo de vicio, pero, por ejemplo, por haberse casado sin el ascenso, se llama eso, ¿no? El consentimiento que atiende el ascendiente. Ese, por Sí. ejemplo, ahí tienen un ejemplo. Entonces, igual hay características que podrían tratarse como, porque el código tampoco define lo que es injuria grave. O ustedes saben si lo define en algún artículo. Las palabras de uso frecuente que utiliza el código por lo menos no las define. Entonces, podríamos caber que estos atentados pueden considerarse como injuria grave igual, ¿no? Sí. Bueno, en definitiva, esa indignidad para suceder consiste, como decía Tom, a diferencia de las que acabamos de ver, que pueden ser ejercidas por el mismo testador, en este caso no, po, son a petición de otras personas, ¿no? Ujú. Causa de indignidad. El legislador la ha señalado taxativamente y con minuciosidad se consignan principalmente en el artículo 968 y 972. Y se le añaden otras, ¿no? Que están en disposición del código que aparecen en los artículos acá. El 968 número 1 dice, homicidio del causante. Es necesario que medie una sentencia judicial, al igual que lo habíamos visto en cuanto al dañado ayuntamiento, que condene al heredero legatario y en este caso no se incurre la indignidad si el asignatario es absuelto porque concurre una circunstancia eximente a la responsabilidad penal, como las que señala el Código Penal, ¿no? Como legítima defensa, demencia, falta de discernimiento. Tampoco se hará indigno si no es posible por haber fallecido el heredero o legatario o haber prescrito la acción penal. Una de las causales, por ejemplo, que tiene el fiscal para no admitir una denuncia, por ejemplo, por haberse encontrado prescrita la acción o la acción que se le atribuye a una persona, que se trata de imputar, ¿no? Es necesario que el heredero o legatario haya sido cometido como autor de homicidio, puede ser autor material lo que incurrió por obra o consejo, pero también pueden caer otros partícipes, por ejemplo, encubrimiento, complicidad también. Por algo dice por obra o consejo. Igual interesante esa norma del texto legal. No sé si, mira, yo la voy a tratar de buscar acá, igual para que le analicemos el texto, pero es casi lo mismo, lo que estamos hablando. 968. 968. Dice, son indignos, ahí está. El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo o la dejó perecer pudiendo salvarla. Entonces, igual hay hartas hipótesis que caben en este supuesto. Luego está el segundo. Leámoslo de aquí, pues. A ver, el segundo está acá, disculpe. Atentado grave contra el causante y sus parientes, 968 número 2. Debe tratarse de un atentado grave. La gravedad deberá ser juzgada por el juez civil que conozca el juicio de indignidad. El atentado puede ser contra la vida del causante, en este caso homicidio frustrado, lesiones, contra su honor, calumnia, injuria o contra sus bienes, robo, estafa. Del atentado puede ser víctima el mismo causante, su cónyuge, su ascendiente o descendiente. Se requiere de una sentencia condenatoria por delito que importe un ataque contra la vida y lo que estamos un poco hablando de los mismos bienes jurídicos. Ese es el número 2, ¿no? Y en el código nos aparece, bueno, ustedes no vieron, disculpen, no vieron la diapo. Esta era la diapo, sorry, que estaba leyendo acá. Pero en el código nos aparece lo mismo, el que cometió atentado grave contra la vida, ¿ya? Y ahí aparecen los otros bienes abstractos como el honor, los bienes de la persona, como la propiedad, ¿no? Y todos los que acabamos de leer. El número 3, la tercera causal de indignidad. Incumplimiento del deber de socorro. No sé si tú nos puedes ayudar con la lectura, Tom, ahí. Claro. Bueno, artículo 968, número 3. La indignidad se extiende hasta el 6º grado porque este límite son llamados a suceder los consanguíneos. La indignidad requiere que el consanguíneo se haya encontrado en situación de prestar socorro al causante. En la práctica me ha tocado ver que se ha intentado la acción de indignidad contra el heredero
que estando en condiciones de poder ayudar con una pensión de alimentos mayores, ya sea el papá o la mamá, este se ha negado. Claro. Claro, aquí el código igual deja como, por ejemplo, en general en las normas, digamos, dentro del derecho chileno en general, se dice que hay poca, digamos, cuidado contra, digamos, o pocos derechos contra los terceros, o sea, perdón, contra los adultos mayores. Aquí vemos una norma que igual trata de cuidar eso, porque finalmente el estado de demencia, si bien es cierto, puede ocurrir en cualquier estado de la vida, lo más común y corriente es que ocurra ya estando avanzada edad, ¿no? O, por ejemplo, destitución de la persona de cuya sucesión se trata también. Bueno, en general, como dices tú, el sexto grado inclusive serían primo hermano, me parece. Que parece que el código dice que más allá no hay familia. No sé si es primo hermano exacto, pero más después de eso el código no considera que hay familia, ¿no? ¿Así ustedes también lo entienden así? Sí, Creo que por ahí lo dicen varios autores y todo eso. sí, yo lo leí también que decía eso. Claro. O se da a entender eso, bueno. Bueno, y decir también que la que acabamos de ver, como el incumplimiento de deber de socorro, coincide también con una causal de desheredamiento. Ya lo habíamos visto también. Aquí también coincide también con una causal de desheredamiento. El 968 número 4. La indignidad es una de las numerosas medidas que el legislador ha adoptado para garantizar la libertad de testar. Si se trata de una sucesión testamentaria, el testamento adolecía de nulidad, ¿no? En este caso lo habíamos visto en cuanto al análisis, ¿no? de la libertad, de la manifestación de la voluntad. El 968 número 5, detención o ocultamiento del testamento. La detención o ocultamiento del testamento persigue el propósito de impedir que se cumpla la voluntad del difunto. Lo mismo, esta disposición, contrariamente a lo señalado en la regla general del 1459, presume el dolo por el solo hecho de intentar frustrar la expresión de la voluntad del testador, deteniendo o ocultando el testamento. Falta de acusación a la justicia por el homicidio del causante. La idea del legislador parece ser que la signataria que contribuye con su silencio a la impunidad del homicidio del causante se hace cierta medida cómplice. Para Ramón Mesa Barros, esta es una reminiscencia primitiva que implícitamente supondría la obligación de vengar al causante. Interesante postura, ¿eh? Vengar al causante. Esta indignidad pesa solo sobre el asignatario mayor de edad. No es necesario que el asignatario presente una querella, basta con una simple denuncia. O sea, es lógico que uno denuncie. No hay un plazo para la denuncia, pero no sé si hay un plazo en general para una denuncia. ¿Cuál es el plazo para denunciar, para lo obligado a denunciar según el Código Procesal Penal, perdón? A un mes parece. Me parece que lo obligado a denunciar es como un mes. Me parece que ese es como en el caso, no sé, pues si eres jefe de un establecimiento y te encontrás obligado a denunciar. Bueno, ahí no sabríamos decirlo. Falta de instancia por el nombramiento del guardador del impúber de mente sordomudo, el 970. El 970. ¿Qué nos dice el 970? Se sanciona al asignatario que no insta por el nombramiento de un guardador al causante incapaz para velar por su persona y bienes. El causante debe ser un impúber, demente o sordomudo analfabeto. No se hace indigno el sucesor que no solicita el nombramiento de guardador de su pariente menor adulto pródigo. Esta obligación pesa sobre los ascendientes o descendientes. Luego de transcurrido un año, la obligación recaerá en los llamados segundo grado de sucesión testada. ¿Cuál es el segundo grado de sucesión testada? Sucesión intestada, perdón. Intestada, disculpa. Del cónyuge y los ascendientes, parece, ¿no? El segundo grado parece que era ese. Porque el primer grado son los descendientes, ¿no? Descendientes y concurre el cónyuge. Sí. Perdón. Y el segundo sería el cónyuge y los ascendientes. O sea, me refiero a que igual se pinta como feo, pero si no hay hijos, el cónyuge se queda con no, pero estamos hablando de parentesco u orden de sucesión. Orden de sucesión, intestado. Sí, intestado. Sí, intestado. Bueno, o sea, el segundo son los ascendientes solamente. Claro. Lo que pasa es que
digamos, la clave ahí igual está en que son excluyentes. Pues yo decía, por ejemplo, si no hay hijos, ¿sí? El grado más próximo excluye al grado más lejano. pero concurre el cónyuge, perdón, en el primer grado, si no hay El- hijos, a eso me refiero. ¿Qué claro, pasa si no hay hijos y hijos? cónyuges ocupan el primer grado. Claro. Claro. No, pero yo te digo en el supuesto que no hay hijos. ¿Con quién se queda El, todo? el, el cónyuge. Por eso es pintado en muchas series de infantiles o en general en películas como una persona bien, como que gira en torno a él ciertos Claro. pasajes oscuros. Lo que pasa es que el cónyuge tiene una posición, digamos, privilegiada en que cuando existe cónyuge sobreviviente e hijos, el cónyuge le corresponde el doble de la cuota que le corresponde a cada hijo, ¿ya? Y nunca menos del cuarto del patrimonio total. Y cuando no hay hijos y hay ascendientes, el cónyuge se queda con 2/3 del patrimonio y 1/3 le corresponde a los ascendientes. Claro. De ahí es que el cónyuge quiera matar a los ascendientes y a los hijos y a todos, para quedarse con todo. Bueno, ya vimos el tema de la falta de designación de guardador, la excusa sin causa del guardador albacea. El 971, inciso primero e inciso 2, dice que la indignidad es el resultado de rehusarse sin motivo justificado a aceptar un cargo de confianza que el testador le confiere. Se aplica solamente a los guardadores testamentarios y a no los legítimos dativos. No se extiende a los asignatarios forzosos en la cuantía que lo son, ni a los que desechada por el juez la excusa entren a servir al cargo, o sea, a los nuevos, digo. La indignidad no priva al legitimario de su legítima, ni a los asignatarios que se excusaron sin motivo, pero que, convencidos de la injusticia de la excusa, comenzaron a desempeñarse el cargo. Lógico también. No va a privar por ese hecho. Promesa de hacer pasar bienes a un incapaz, el 972. Esta disposición tiene por objeto reforzar la sanción de nulidad de la asignación hecha a un incapaz. Ya sabemos que ahí hay una sanción, ¿no? Por regla general basta la promesa, aunque no llegue a cumplirse. Por excepción, es menester, que la promesa se lleve a cabo, ¿no? El temor reverencial justifica la promesa. ¿Qué creen ustedes con la promesa? Con esta disposición del 972, ¿qué piensan? ¿Cuál es el fundamento real acá del 972? Porque ahí dice, a sabiendas de la incapacidad, ¿cachai? El 972. Ah, Haya prometido al difunto hacer pasar sus bienes o partes de ellos bajo claro, o cualquier sea, forma. aquí existe una complicidad entre el testador y este asignatario con el objeto de burlar la ley. Exacto, exacto. Aquí se protegen de una, digamos, que no se vulnere, digamos, la idea de que un incapaz no pueda, no pueda adquirir el dominio de los bienes si no es por la prescripción, que es lo que hablabas tú un poco. Esta causa Pero sí, dime, dale. bueno, el incapaz en este caso, para suceder requiere representación. Claro, a propósito de la regla anterior, ¿no? Que también se hace indigno de suceder el tutor o curador que nombrados por el testador, bueno, perdón, ese no era, sino que era el anterior, ¿no? Que siendo llamado a sucederle a mi testado, no pidió que se le nombrara tutor o curador. Ese era. Exacto, exacto. Bueno, otras causas de indignidad. El menor de edad que contrajo matrimonio, ya lo vimos el ascenso, el viudo o viuda que tuviera hijos de precedente matrimonio bajo patria potestad, tutela o curaduría, deberá confeccionar inventario solemne de los bienes Exacto. sujetos a administración para poder contraer nuevo matrimonio. En O caso sea, de una eso, norma imperativa. claro, en caso que por su negligencia se haya omitido, hace oportunamente al inventario, perderá el derecho de suceder como legitimario o heredero al intestato. Ninguno de los que haya participado en el fraude del falso parto o suplantación del hijo podrá aprovechar el descubrimiento del fraude para suceder al verdadero hijo de sus bienes. El albacia que es removido judicialmente de su cargo por dolo será indigno de tener parte alguna en la sucesión.
el partidor designado por testamento que no acepta el cargo, el condenado por delito de prevaricación cometido en la partición. ¿Cuál es el delito de prevaricación? Ay, se me- ¿Alguien ha escuchado Sí, a un juez prevaricador? sí, Como torcida administración de la justicia, ¿no? sí. Sí, es el delito de prevaricación. Bueno, ¿cuáles son los caracteres y efectos de la incapacidad? Las incapacidades para suceder son de orden público, ¿ya? Ahí hay una gran diferencia con la indignidad. Por lo tanto, la incapacidad no puede sanearse, ¿ya? Esa es como la diferencia entre la indignidad. O sea, es nulidad absoluta. Claro, de derecho estricto. La Ya, incapacidad oye, ahora, existe, ahora que dime, dices del juez, efectivamente, es toda autoridad pública que, que no da cumplimiento a las disposiciones. exacto, 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 como ahí en el servicio público, ¿cómo se llama? Uno de los principios que rigen es el tema de la probidad. La probidad. Bueno, ya vimos el tema de la diferencia, la incapacidad existe de pleno derecho, ya lo habíamos dicho, no es necesario que se demande judicialmente y que sea declarada por sentencia firme. La sanción a la incapacidad, el 966, dice que la sanción que establece la nulidad, el testamento que instituye heredero o legatario a un incapaz adolece de nulidad porque es un acto prohibido por la ley. Esta nulidad es nulidad absoluta. En una forma de burlar esta prohibición es la de disfrazar lo que estamos viendo de la indignidad de un incapaz a través de un contrato oneroso. Pero la ley también prevé esa posibilidad haciéndolo indigno, ¿no? La ley precave la ley precave que el legado adopte la forma de un acto oneroso simulado, ¿no? El testador declara en su testamento que adeuda, por ejemplo, una suma de dinero y encarga a sus herederos el pago de la deuda fingida. La ley se ocupa a la interposición de otra persona. El legado se hace a una persona capaz con el encargo secreto de hacerla llegar a una asignación a un incapaz. Bueno, el mismo Exacto. caso. En este caso, y también como sanción, la ley señala que además de ser nula la asignación, el testaferro será indigno de suceder. Testaferro o palo blanco. Claro. Forma que adquiere el incapaz en la asignación. Dice, ya lo estamos leyendo, el incapaz puede adquirir la herencia o legado por prescripción, ¿ya? Sí. Pero ocurre lo mismo en el caso de la incapacidad absoluta. En este caso, falta por completo el sujeto de la asignación, porque no puede suceder. El 967 se trata de una prescripción adquisitiva porque el verdadero dueño no pierde su derecho sino cuando el otro lo gana por prescripción. La incapacidad pasa contra terceros. Bueno, la incapacidad pasa contra terceros que no pueden adquirir más derechos que el incapaz y este no tenía ninguno. O sea, no pasa contra terceros. No. Por otra parte, declarada judicialmente la nulidad de la asignación, hay acción reivindicatoria contra terceros poseedores. Aquí hay una norma interesante, sí. Porque ¿qué pasa si el tercero lo posee de buena fe? No sabía que no sé, pues, se lo vendió un incapaz o que iba a través de un Claro. incapaz. Tiene justo título y se efectuó la tradición y está de buena fe, puede llegar a adquirir en 5 años. Claro. Ahí lo interesante es que siempre el código en todas sus disposiciones, a lo largo de todas las normas que dispone, ya sea, no sé, en materia de familia, en materia de bienes, en materia de contrato, generalmente siempre beneficia al tercero poseedor de buena fe. Siempre, siempre, generalmente. Y ahí sigue ahí hay como una dicotomía entre lo que se conoce como adquisición del dominio en Francia, porque es distinto, creo, que la adquisición del dominio en Chile. Acá se utiliza el tema del título y el modo. El título y el modo. En Francia creo que es distinto. En Francia el título se confunde con el modo. Claro, Nosotros aquí, y con respecto a la intención del contratante, es lo que prevalece en nuestro código. Ellos se basan netamente a lo que está escrito, estipulado. claro. Bueno, ahí hay un ejemplo de que en realidad no le copiamos todo al... Bueno, es que habían varias corrientes, ¿eh? Ahí hay una discusión bastante interesante con muchos autores de la época, digamos, contemporáneo a la Revolución Francesa, muchos escritores, Potier, uno que mencionabas tú,
Hay otros más, creo que participaron en el tema, pero ahí hay discusiones bastante interesantes con respecto a la adquisición del dominio, el momento exacto, y si realmente existe esta dualidad del tema. Carácter y efectos de la indignidad. La indignidad no opera de pleno derecho, ya lo habíamos dicho, que requiere una declaración judicial. Como la indignidad debe ser declarada judicialmente, mientras la declaración no se produzca, el asignatario adquiere la asignación. Esto es decir, es reputado como heredero, ¿no? O legatario en su caso. Declarada la indignidad, quedará el asignatario excluido de la sucesión, perdiendo la herencia o legado. ¿Quiénes pueden pedir la declaración? Cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o legatario. Este será el caso del sustituto instituido heredero en el testamento para la falta del heredero primitivamente llamado. También tendrá interés los coherederos del indigno, llamados conjuntamente con él, lógico, que quieren obtener mucho más de lo que tienen, quieren excluirlo. Los acreedores de un heredero legatario podrán pedir la declaración de indignidad para conseguir un incremento de la asignación de su deudor. La indignidad pasa a los herederos. La acción de indignidad se dirigiría comúnmente contra el que incurrió en la causal. Sin embargo, fallecido el indigno, la acción podrá interponerse en contra de sus herederos para que estos sean excluidos de la sucesión. Ahora, el tema es que si pasa a los terceros de buena fe, mientras no sea declarada la indignidad, el heredero legatario conserva legítimamente esa calidad, ya lo dijimos, ¿no? Y comienza a correr el plazo. Claro, los actos de enajenación ejecutados antes de la declaración de la indignidad son completamente válidos. Por tanto, los actos de enajenación quedan firmes, pese a la declaración de indignidad posterior. Si los terceros estaban de buena fe, esto es, que ignoraban que contrataron con un indigno, ¿no? El tercero de mala fe, claro que le afecta la indignidad, la declaración de nulidad. Por tanto, la enajenación y gravámenes constituidas a su favor, ¿no? Caducan. Eso es interesante saberlo. El código vuelve, digamos, a beneficiar al tercero de buena fe. Habíamos visto también, no sé si ustedes lo han revisado, pero por ejemplo hay otra norma de la venta de cosas ajenas, ¿no? También es interesante revisarlo, que el tercero poseedor de buena fe puede no sé, no recuerdo muy bien, pero por ejemplo el dueño primitivo, ¿no? Él podría intentar la acción de reivindicatorio para recuperar ese bien, ¿no? Pero lo puede intentar contra el tercero que compró de buena fe. Hay una pregunta, ¿cachai? Que también el código como que lo resuelve de la misma forma. Extinción de la indignidad. Dime. Ese está en el artículo del 1810 que dice que la venta de cosa ajena vale sin perjuicio de los derechos que asisten, los derechos auxiliares, al dueño de la cosa. Claro, ahí el tema digamos, de la entrega pacífica de la cosa, de los vicios reeditorios. Sí. Ahí habría que ver si es que el tercero es poseedor de buena fe o no. Por eso nombraba ese ejemplo, porque siempre en todo el código, en general, en la materia que ustedes vean, yo por lo menos he visto varias materias también, y vuelve a repetirse esta suerte de protección al tercero de buena fe, y a propósito de lo que tú decías al principio también, por eso es bueno pegarse una ley al mensaje el código. Si uno lee el mensaje, se da cuenta de muchos detalles que después más adelante uno se encuentra y que dice, oh, esto lo vi ya, y se vuelve a repetir, porque finalmente son como reglas, por ejemplo, el principio de autonomía de la voluntad, en cuanto a la interpretación del testamento. Es como muy parecida a la interpretación de un contrato. Hay que estarse a lo que realmente las partes quieren. Y la libre circulación de los bienes frente a la inactividad del dueño. Exacto. Hay varios ejemplos de principios que el Código Civil tiene. La indignidad se extingue por dos causas. Es interesante esto, por el perdón del ofendido. Como la indignidad crea un problema de orden estrictamente obligado, el causante puede, en ciertos casos, perdonar la ofensa, ¿ya? Y de este modo el indigno queda rehabilitado. El 973 nos dice eso. Y de la otra forma es por la prescripción. La ley supone que el indigno ha estado en posesión de la herencia o legado, luego de 5 años habrá adquirido por prescripción y podrá rechazar por este medio las acciones que se intenten en su contra. En el caso que no se haya estado en posesión, en este caso prescribiría conforme a las reglas generales, o sea, 10 años, ¿no? ¿A eso se refiere? Sí, sí. Reglas comunes a la incapacidad y la indignidad. ¿Qué reglas comunes tenemos?
Dice, bueno, aquí dice que Mesa Ramos, o sea, el autor dice que estas reglas no se justifican y que merecen ser criticadas. Excepción de incapacidad e indignidad. El artículo 978 dice, se justifica sobradamente que los deudores hereditarios, los que el causante tenía en vida, no pueden excusarse de pagar sus deudas, excepcionándose con la indignidad del heredero, perdón. Mientras la indignidad no se le declare, el heredero tiene esa calidad que le habilita para cobrar las deudas hereditarias. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué entienden ustedes por excepcionarme de incapacidad o de indignidad? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Tiene que ver con las deudas testamentarias? Claro, Y aquí, por ejemplo, deudas hereditarias, perdón. claro, deuda hereditaria. Entonces Claro, aquí los acreedores están persiguiendo su deuda con los herederos y uno de ellos se excepciona de ser indigno, claro, por ende no le cabe responder de la deuda, claro, es lo exacto, que alega. exacto. Y Mientras la mientras no sea indignidad, declarada, claro, exacto, mientras no sea declarada judicialmente, el exacto. tipo, No puede excusarse, claro, no puede excepcionarse, ¿no? Bueno, es como la idea de eso. La incapacidad y el derecho a alimentos. Aquí hay una norma bastante interesante igual, ¿no? El artículo 979 dice que, de acuerdo al 324, en el caso de injuria atroz, cesará la obligación de prestar alimentos, algo bastante interesante que no había visto en otro lado. Pero si la conducta del alimentario fuera atenuada por las circunstancias graves de la conducta del alimentante, podrá el juez moderar el rigor de esta disposición. ¿Ya? Aquí hay un caso de que nuevamente volvemos a buscar lo que significa injuria atroz, y yo por eso traté de irme un poco al tema del desheredamiento, en cuanto que esas conductas son como consideradas bien pero atentoperas contra el según el causante. artículo, si reúne las condiciones del 968,